Bueno, como habíamos dicho, este Portillo fue el presidente de... Ay, perdón, a mí sí me trabó. ¿Sí me escuchan? Ok, gracias. Bueno, José López Portillo fue el presidente de 1976 a 1982. Fue el primer presidente que consolidó reformas neoliberales dentro de la Constitución o reformas económicas también, más no las llevó al cabo, sino fue como los primeros pasos para poder construir una base sólida y legal para que este modelo pudiera empezar. Fue el que le dio una introducción legal dentro del gobierno para que los futuros sexenios pudieran seguir este paso. Entonces, el primer presidente que aplicó el neoliberalismo fue Miguel de la Madrid, que él fue de 1982 a 1988. Aspectos importantes de él más que nada es que, ay, déjenles comparto el documento. Aspectos importantes de él es que gracias a él México logró entrar al GATT. El GATT es un acuerdo general sobre aranceles y comercio. Un factor muy importante del neoliberalismo y lo que lo diferencia de todos los modelos es la globalización, la conexión entre los países y sobre todo el comercio exterior entre. Entonces, estar dentro del GATT para México fue un paso de decir, ¿sabes qué? Llegamos a las otras ligas, ya estamos, dejamos de ser un país no solo que está en vías de desarrollo, sino que es un país que ya tiene decisión, ya tiene aporte y tiene un peso en la toma de decisiones a nivel internacional. Y algo también muy importante de él es que gracias a este presidente es un aspecto meramente negativo porque de lo que tenemos es que los presidentes que hemos tenido a partir ay, ¿cómo se dice? Del 76 han sido presidentes que han optado por poner las empresas extranjeras antes que las empresas mexicanas, entonces afectó demasiado esto a la economía y así como le daban el privilegio a empresas extranjeras, le daban el privilegio a la gente de dinero mexicano, o sea, fue un alborote. Algo que, un antecedente previo, porque vamos a llegar más adelante a un presidente que hizo una reforma, cambió una reforma, es que los presidentes anteriores de Miguel de la Madrid siempre respetaron una reforma fiscal que decía que el 51% de las empresas tenían que ser mexicanas, o sea que si en el país había 1,000 empresas, 510 empresas tenían que ser mexicanas y ya las otras 490 podían ser extranjeras. Porque para que la empresa mexicana predominara y no se hundiera ante la competencia de, de este crecimiento masivo que había contra las empresas extranjeras. Y algo que hizo él y afectó demasiado es que en su sexenio había 1,155 empresas del gobierno estatales y las redujo a 403. O sea, eso quiere decir que, mm, eso quiere decir que más del 70% de las empresas que eran estatales las vendió a privadas y muchas de esas empresas privadas no se vendieron a mexicanos, obviamente, se vendieron a otras empresas, a otras franquicias más grandes de extranjeros, a precios muy por debajo de su precio del mercado. Él disminuyó los aranceles y las barreras del comercio exterior, o sea, empezó a abrirle las puertas de México al mundo, no solo exportando, sino también importando. Y pues él tenía como un, un pacto de crecimiento económico que no funcionó muy bien, la verdad, porque para empezar, el gobierno de México tenía una banca. La banca era mexicana, o sea, era dueña del gobierno y ellos se encargaban de regular el mercado y le pagaban muy bien a sus empleados. Era la forma de estabilizar la economía, pero a él se le ocurrió venderla a un privado.
Se supone que el objetivo de las empresas nacionales es el bienestar de los ciudadanos, de los mexicanos. ¿Ustedes creen que una empresa que ni siquiera es mexicana le va a importar el bienestar de nosotros? Pues claro que no. Entonces fue uno de los primeros errores para que la economía se deteriorara como se ven. Vamos a ver próximamente que se deterioró. La inflación aumentó en un 100% anual. El peso de verdad perdió su valor un 3000%. O sea, la magnitud que hubo, o sea, el cambio tan repentino que un 3000% se haya devaluado el peso. Una fecha importante también dentro de su sexenio fue el terremoto de 1985. Nada más es una fecha importante, o sea, no tiene nada que ver de que haya pasado, claro, al final de cuentas es un terremoto, pero pues es una fecha importante de el crack bursátil de 1987. ¿Qué quiere decir esto? Es que la bolsa mexicana cayó demasiado, o sea, las personas dejaron de invertir acciones dentro de México, la forma, bueno, a ver cómo le explico. Por lo general, cuando una economía está bien, por ejemplo, lo vemos aquí con los CETES, tienen una tasa del 8%. Pero hace unos años o hace unos meses, hasta podría decirse, fue es reciente la baja de la tasa de intereses que te ofrecían. O sea, por ejemplo, si tú comprabas un CETE en 100 pesos, tenía una tasa de crecimiento de hasta el 11% el año pasado. ¿Por qué? Cuando te dan más rendimientos es cuando la economía está aún más baja, porque tiene una tasa atractiva para que más personas inviertan porque es dinero que necesita el Estado, que es como un préstamo y ya después te lo paga con intereses. Entonces, entre más el Estado necesita el dinero, sus tasas de beneficio a los inversores es mayor. Entonces, ahora que la tasa es de los CETES está en 8%, significa que ya el gobierno pudo regular la economía y ya no necesita tantos préstamos, ya no necesita tanto dinero prestado. Entonces lo que fue del crack bursátil es que las tasas eran altísimas para que mucha gente invirtiera y poder recuperarse y de estabilidad económica y tomar prestado ese dinero a los mexicanos y que se iba a ir a pagar. Entonces las tasas eran muy grandes, o sea, a los mexicanos les convenía invertir a futuro, ya que cuando se estabilizara la economía iban a recibir un rendimiento mayor acumulado de los años que aprovecharon de la crisis económica. Por eso muchas veces recomiendan, sí, lo voy a mandar a WhatsApp este documento. Nada más, díganme si quieren apuntar algo que vaya más lento, que a veces digo muchas cosas que no están en el documento. Lo que hago es que en el documento pongo como las ideas principales y ya yo de ahí me guío para explicarles lo que pasó. Entonces, de verdad, díganme si voy muy rápido o quieran que les repita algo que dije hace ratito, que a lo mejor no notaron una fecha completa o les digo, es que lo platico porque es como mi forma de explicar, o sea, como contar la historia como chisme, siento que es la forma en la que se queda grabado y no es memorizar, sino comprender. Entonces, imagínense, había unas tasas muy atractivas para que invirtieras dinero en el gobierno, así como los CETES. Les digo, imagínense que les digo, el CETE ahorita está como en el 8% la tasa. Imagínense una tasa del 20%, pues claro que vas a invertir en él porque vas a tener de 1000 pesos, vas a recibir 1200 cuando retires ese dinero a un año, a un plazo de un año. O sea, o incluso es hasta mayor, depende, porque van fluctuando siempre. Entonces, el crack bursátil fue que las tasas para la gente que prestaba eran atractivas porque después se les iba a regresar intereses a favor, pero así como las tasas crecieron, también las tasas crecen, pero por ejemplo, las tasas de intereses a la compra de un carro, de una casa. Entonces, por ejemplo, compras una casa y hay préstamos, o sea, te prestan el dinero para poder comprar una casa, pero te cobran los intereses. Por ejemplo, si la propiedad vale 1 millón de pesos y te cobran el 5% del millón de pesos, pues es una tasa baja.
O sea, miren, el 5% de 1 millón de pesos es 50,000 pesos, que te cobren eso en interés. Pero cuando la economía está mal, por lo general las tasas están entre el 13% o incluso ya han llegado al 20%. Entonces, imagínense, compras una casa de 1 millón de pesos, que tener 1 millón de pesos pues no es. Entonces lo vas pagando y con una tasa del 13% estás pagando 130,000 pesos de intereses. Tu casa vale 1 millón, pero tú pagaste casi 1,200,000. Obviamente es muchísimo más tasas de interés, más, ojalá fuera así de fácil. De hecho, se convierten incluso los préstamos hasta el doble. Por ejemplo, eso es una realidad hasta la actualidad. Por ejemplo, si tú compras un carro de 500 millones de pesos, al final terminas pagando por mensualidades casi el doble del valor de la camioneta. Por ejemplo, pagas alrededor de los 770,000 pesos, o sea, casi el millón completo, el doble. Pero bueno, las tasas de intereses eran a favor cuando prestabas dinero al banco, pero eran en negativo cuando tú hacías compras y pedías un préstamo, porque esa es la forma en la que se recupera y estabiliza el Estado y recupera la economía, la forma de, así como también subir impuestos, pero a veces no es una opción subir impuestos porque, o sea, era como una forma pasiva de recuperarse económicamente sin que los ciudadanos se dieran cuenta, porque te das cuenta primero si te suben en los impuestos, porque es directo a tu sueldo. Y aquí te lo hacen más como a tus gastos, entonces no te das cuenta. Este, aquí ahora sigue Carlos Salinas de Gortari. Ay, bueno, ¿qué podemos decir de él, verdad? Pues fue de 1988 a 1994. Algo importante de él es que, por ejemplo, el PRI, él es del partido PRI, obviamente, estaba perdiendo su credibilidad. De hecho, muchos dicen que fue un error, es que en el sistema de votos era una plataforma, ¿no? Donde estaban contando los votos y lo que pasó es que, o sea, en México se fue la luz, o sea, que la página se cayó y que los votos, o sea, su contrincante, Cuauhtémoc Cárdenas, estaba ganando por muchos votos y Gortari tenía una desventaja muy grande. Se cae la plataforma y de repente regresa el sistema, regresa la luz y ya Salinas de Gortari está con un 70% más de votos y gana con 70% el de votos y Cuauhtémoc Cárdenas con un 30%, cuando era al revés, o sea, se voltearon las cantidades. De hecho, fue una estafa, muchos consideran que fue fraude electoral. Hasta la fecha no se ha comprobado, pero pues no lo ponemos en duda. Algo muy importante es que con este presidente empezó un periodo que se llamó periodo de asesinato político. ¿Por qué? Antes, en los otros sexenios había competencia y tensiones políticas entre partidos, entre candidatos, pero nunca llegó una amenaza real al punto de quitar la vida. Cloutier fue asesinado, o mejor dicho, como lo cuenta la historia, ¿verdad? En 1989 en un accidente automovilístico. Chocó y era su oposición, como, bueno, no su oposición, pero lo que hizo Cloutier le llamó el gabinete de tecnócratas, que eran, por ejemplo, pues gente, pues hombres acercados a la política, que eran la oposición del PRI y eran muy inteligentes y estaban inclinados hacia la economía y no les gustaba, no querían que Salinas de Gortari fuera presidente. Entonces lo vigilaban y sus movimientos, o sea, como estarlo encubriendo, o sea, no encubriendo, sino estarlo exponiendo ante los mexicanos, los fraudes que había hecho, el dinero que había robado, o sea, todo el crimen organizado que había detrás de él. Entonces lo que pasó justamente dentro de la presidencia de Gortari, porque Cloutier siempre lo señalaba, imagínense que pues siempre en las noticias él se encargaba de que Salinas de Gortari, o sea, mencionara a Salinas de Gortari todo lo malo que estaba haciendo y todos sus fraudes y crímenes. Entonces es algo que obviamente no le gustó al partido y que los ponía pues contra la espada, o sea, contra la pared y
más porque el PRI de verdad, de tantos años de ser el único partido, los mexicanos ya no le estaban dando la confianza que le tenían antes. Entonces, obviamente, esto iba a afectar al siguiente sexenio y ellos querían seguir manteniéndose en el poder. Entonces, la solución fue asesinar a Cloutier. Ese es el primer asesinato político en la historia de México, que hay conflicto de intereses por política y se llega al asesinato. Eso fue en 1989, la muerte de Cloutier. Entonces lo que decide el PRI en 1990 para poder recuperar su credibilidad, crea el IFE, que es pues el Instituto Federal Electoral, para reafirmar que es un partido liberal y demócrata que le importa la voz de los mexicanos y el voto y que, pues sí, o sea, el sistema electoral que tenemos actualmente, bueno, actualmente es el INE, pero del IFE pasó a ser el INE, ¿no? Entonces era como su forma de decir de que para taparlo, como una cortina de humo para que la gente se olvidara y dijera, no, pues es que sí somos un partido demócrata que nos importa y no silenciamos a la gente para esparcir el rumor del asesinato de Cloutier, que es que se ha demostrado que pues se relaciona que sí pudo haber sido mandado a matar por el PRI, pero pues bueno, fue encubierto, ya es un caso que sigue inconcluso. Y si nos sorprendió lo de Miguel de la Madrid, que de 1,155 a 403 empresas, Salinas de Gortari lo llevó al extremo, privatizando más de 2,000 empresas paraestatales. O sea, todo, por ejemplo, no de que 2,000 marcas, o sea, de que, ay, son franquicias diferentes. No, en 2,000 se refiere a instalaciones. Por ejemplo, puede haber de la misma empresa, imaginemos que Bimbo es del gobierno y no es una privada. Digamos que tiene cinco infraestructuras aquí o 5 sedes aquí, en Guadalajara tiene otras 20, en Ciudad de México tiene 10. O sea, lo que se refiere es 2,000 instalaciones como tal de empresas, no solo marcas de las empresas. Y él dio la entrada de bancos extranjeros a México en 1994, lo que es Santander, porque nada más estaba la banca mexicana. Entonces, algo que sí es muy destacable en países grandes o económicamente fuertes es que hay competencia entre bancos, no solo de ellos. Por ejemplo, en Inglaterra tienen 4,000 bancos, aquí en México tenemos como 20, 14, o sea, son poquitos. Y algo de lo que se destacan las potencias económicas, no mundiales, económicas, son de tener muchos bancos. Y esto pues puede ser bueno y malo, o sea, depende de cómo se maneje. En México no era la forma ya que la banca mexicana se encontraba en desventaja por el cambio que estaba teniendo de nacional a privada. Entonces entraron bancos muy bien posicionados y trajo una desventaja enorme para el país y que después tuvo consecuencias negativas, ya que, no sé, sí, también mató a Colosio. Eso fue cuando fue una amenaza para Felipe Calderón, efectivamente. Bueno, no solo para Felipe Calderón, pero el partido. Sí, esa fue más adelante, pero sí, o sea, él también fue conocido por el asesinato político. Entonces trajo la entrada, por ejemplo, entró Santander, Scotiabank. Y algo importante de esos sexenios que implantó los tesobonos. Digamos que los tesobonos eran los CETES de la época. No es lo mismo tesobono y CETE, pero el tesobono era como una forma de invertir en la banca mexicana o prestarle dinero al banco y hacerlo crecer tus ahorros. Pero lo que es que eran como tipo pagares, sí, o sea, préstamos y tú los cobrabas los intereses y lo que prestaste. Pero la diferencia es que eran comprados en dólares. Y lo que pasa es que
Salinas de Gortari tenía muchos amigos dentro de las empresas privadas y pues ya saben lo del error de diciembre, el efecto tequila que pasó, que pues hubo una especulación económica y el peso cayó, o sea, la economía cayó, fue una crisis económica para México bastante fuerte. La crisis económica del error de diciembre o conocido, aquí en México se conoce error de diciembre, los otros países lo conocen como el efecto tequila. Fue una de las crisis más grandes del siglo, no solo en México, sino a nivel mundial. Nunca se había caído, no porque quedáramos en pobreza extrema, sino que nunca se había visto una deuda tan grande y una caída de la economía tan rápida y precipitada como México la estaba presentando. Eso fue a finales del sexenio de Gortari, a inicios del sexenio de Cedillo, que fue el que siguió después de él. Entonces la gente empezó a invertir en los tesobonos, los ciudadanos, sobre todo los empresarios, compraban, o sea, pagaban en pesos, pero tenían el valor en dólares. Este, pues lo que pasó es que, por ejemplo, el peso valía 3.5 en referencia al dólar, ¿no? Este Gortari lo que estaba haciendo es que estaba conteniendo demasiado la economía para que el peso no perdiera valor en comparación del dólar, o sea, que no se viera tan, tan grande la diferencia de valores, estaba conteniendo tanto la economía que incluso México no tenía exportaciones, ya que se consideraba el peso sobrevaluado para el valor real que tenía dentro de la economía. Entonces esto obviamente a las economías mundiales no les convenía y tampoco a México. Y algo que aprendimos también con la historia es que contener y querer controlar la economía para que se mantengan las cifras que uno quiere, al soltarlo explota. Es como si quisieras meter toda la ropa en el closet así, que apenas si cabe y estés metiendo todo y por ejemplo quede todo metido porque tienes la puerta cerrada. Abres la puerta y sale toda la ropa porque ya no cabe más. Así pasó con la economía, ya no había forma de controlarla. Y algo que se sabe, los economistas siempre han dicho, la economía no se puede concentrar en pocas manos, ni se puede controlar, o sea, se va fluctuando y tú te vas adaptando a ella, o a veces también la economía la adaptas a ti, pero sabiendo que es cambiante y tienes que sobre todo tú adaptarte a ella y no dejar que caiga, más no estarla manteniendo estancada como uno quiere, o sea, no es posible. Entonces, obviamente, al cambio de sexenio de Cedillo, la economía explota porque ya estaba teniendo tantos problemas acumulados. Obviamente, Cedillo jamás aceptó la culpa porque pues le tocó entrar al sexenio con un México hecho pedazos económicamente, así como Gortari, pues creció mucho la empresa mexicana, eso sí, o sea, abrió las puertas al mundo, o sea, sabemos que firmó el 19 de diciembre de 1992 el Telcán, que de verdad nos benefició mucho económicamente, y el 10 de enero de 1994 se llevó a cabo ese tratado, ya a finales de su sexenio, a inicios del de Cedillo igual, o sea, como que le dejó los problemas a Cedillo, o sea, fue culpa de los dos porque Cedillo no lo supo manejar y así tampoco Gortari. Y también algo que no te van a preguntar en el examen, pero es muy importante que dentro del sexenio de Gortari empezaron a tener problemas con los EZLN, miren, les voy a poner en el chat. Los EZNL no es un cártel, no crean que es narcotráfico, al contrario, era un movimiento zapatista de los indígenas en Chiapas, Chiapas, porque se les estaba quitando demasiadas tierras, afectaban a los ejidos, al gobierno les estaba quitando sus recursos naturales, todo el agua, o sea, los mataban, los encarcelaban con tal de quedarse en las tierras, o sea, de verdad fue un problema muy grande en México contra la comunidad indígena. O sea, el robo que se les hizo no solo económico,
sino de todos sus recursos naturales, de todas las tierras que ellos eran dueños, se les expropiaban y se les pagaba a 7 pesos el metro cuadrado. Tierras con agua potable, que por cierto vendieron a empresas gringas, o sea, minas de oro, o sea, de plata, de tantos minerales, o sea, tenía una riqueza, o sea, era una mina de dinero lo que eran esos terrenos y ni siquiera para quedarse en empresas mexicanas, pero bueno, se les quitó, obviamente no se les respetaba, vivían en pobreza, ya que no podían incluso ellos mismos explotar sus propias tierras del que sacaban el beneficio económico para vivir, ¿no? Para solventarse. Tenían agricultura, producían, y pues no se les reconocía y pues de ahí empezaron los conflictos y lo que querían los indígenas era llegar a un acuerdo, a lo que se les alargó hasta 3 sexenios. Bueno, ya después de Ernesto Zedillo Ponce de León, lo que hizo fue que, bueno, el nuevo peso fue por Gortari, no por Zedillo. Zedillo no quitó los 3 ceros del peso, fue Gortari. Entonces lo que hizo fue, digamos, del EZLN por ahí en 1993, 1994. Sí, o sea, era como que ya muchos conflictos, pero del EZLN fue en 1993. Y ahí fue cuando, algo importante es que también en 1993 llegaron los nuevos pesos. ¿Qué quiere decir eso? Fue cuando Gortari decidió quitarle los 3 ceros al peso, porque dijo que era para facilitar las operaciones económicas y para poder controlar la inflación. Pero algo que no se dice dentro de la historia y que ya hasta ahorita se ha podido dejar de censurar la información que ocultaba el PRI, es que, digamos que no fue un día específico, pero eh, una noche antes, Gortari decidió avisar a todos sus amigos dentro de la privada, todos los empresarios, toda la gente rica y familias adineradas de México, decidió avisarles y decirles, saquen su dinero de los tesobonos, porque si compraron un tesobono en 3 pesos, mañana va a valer 1 peso. Entonces su dinero que invirtieron va a caer. Saquen el dinero de todos los tesobonos y todos los pesos que tengan conviértanlos a dólares porque mañana van a valer más los dólares porque mañana voy a decidir devaluar el peso y quitarle 3 ceros y va a tener obviamente una caída económica México, el peso no va a valer nada, los dólares van a estar al triple de caros, entonces les conviene más. ¿Qué te conviene más? Así es como funciona la economía. Comprar un dólar a 3 pesos, que costaban 3 pesos con 50 centavos, y que el día de mañana valieran 6 pesos con 3 centavos, el doble. A lo mejor dices son 6 pesos, pero que todo el valor de las cosas valga el doble y que el peso, todo tu dinero valga la mitad de lo que valía, es demasiado. O sea, ya cuando lo ves reflejado es 60,000 pesos, ahora valen 30,000 pesos. Pues ahí sí, imagínense con millones de pesos que tenían invertidos estos empresarios en México. Entonces fue lo que les dijo, saquen todo el dinero de los tesobonos, todos sus pesos conviértanlos a dólares y ya no inviertan en México. Ok, imagínense que toda esa forma en la que el gobierno mexicano crecía, ya que recibía este apoyo económico que obviamente pagaba después a los mexicanos, lo pierde. A esto se le llama especulación. Entonces el mercado mexicano cae, deja en pobreza mucho. De hecho, ahí fue cuando hubo demasiados suicidios porque las empresas mexicanas cayeron, un chorro de desempleo. Las personas se quedaron sin trabajo, con adeudamientos. Imagínense tener que pagar préstamos y sin trabajo, o que los préstamos crezcan exponencialmente y que tengas que pagar mucho más y que tu dinero no valga. Entonces sí, en 1993 fue cuando le quitan los 3 ceros al peso. Entonces, en el 94 que entra Cedillo, pues le toca una economía deshecha, o sea, lo mejor que podía hacer, pues no podemos decir que llevó una mala administración de la economía mexicana, pero tampoco se le puede echar la culpa
ya que recibió a México en las peores condiciones posibles. De verdad lo recibió tan mal que no le quedó de otra. Y pues algo que hicieron fue que dentro de su sexenio, su sexenio terminó en el 2000, pero él decidió proponer al PRI, porque él era priista, obviamente era del partido PRI, que su siguiente candidato fuera escogido por los participantes del partido, no solo por una persona, porque por lo general presidente anterior decidía quién poner. Entonces, por ejemplo, Gortari dijo, no, pues que el próximo candidato sea Cedillo. Ok, ahora lo que propuso Cedillo es, de hecho ya es una ley dentro del partido, fue en 1999, fue que igual como votamos por los candidatos de presidencia para que se quede el presidente, se votó para ver cuál iba a ser el candidato que iba a lanzar el partido para la presidencia. Y ganó Francisco Madrazo contra Roberto, no, Francisco Labastida contra Roberto Madrazo. Esto no es importante que se lo aprendan, no les van a preguntar de ellos, pero sí, es el que iba a seguir después de Ernesto Cedillo. Fue lo más importante que hizo, o sea, que todos los participantes del partido votaran por quién iba a ser el próximo candidato a la presidencia del siguiente sexenio. Y pues algo importante es que Cedillo logró, digamos, negociar con los EZNL, y se firmó, digamos, el Tratado COCOPA, que es una comisión de concordia y pacificación de San Andrés en Chiapas. Dice, lo lograron los acuerdos de San Andrés, que fueron a petición de los indígenas chapanecos, pero Cedillo, pues digamos que tardó 2 años en darle respuesta, y cuando firmaron los tratados después de 2 años, estaban totalmente modificados a favor del gobierno. Entonces al final no se les dio el reconocimiento y de hecho les terminó peor a ellos porque incluso perdieron más de 500 hectáreas. No les quedó de otra, pero bueno, aquí algo, digamos, fue lo más relevante dentro del sexenio de Cedillo. Ahora lo que tenemos es a Fox, que si Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo mataron a tantos indígenas, lo que hizo Fox fue incluso peor, o sea, les fue incluso peor a los pobres con Fox, ya que metió más gente a la cárcel. En el tratado lo que pedía es que se reconociera el derecho indígena a las tierras que habían tenido desde hace más de 500 años y eran dueños ya incluso desde antes de la conquista, que fueron que los indígenas pudieron quedarse algunos territorios para que no lo acapararan todos los indígenas. Eso viene de 1521, territorios que llevan ellos teniendo de años, que de repente se les quiten para venderlos a empresas y de estarlos matando o quemando sus casas para que tengan que moverse de zona. Lo que hace Vicente es que manda a matar con soldados militares. Obviamente ya es cuando el partido, bueno, no el partido, el grupo ZNL decide también responder con armas, pero jamás van a poder tener la fuerza militar que tenía el gobierno mexicano y ni siquiera la cantidad de soldados. Lo que buscaban, les digo, con ese tratado era el reconocimiento del derecho indígena y el respeto a sus tierras. Pues con Quesada, con Vicente Fox les termina yendo peor, porque pues sí, firma el tratado, que se reconozcan los derechos indígenas y sabe qué tanto, pero a él sí, o sea, lo que hizo fue que el Congreso aprobara la ley, se llamaba la ley indígena, para que se le reconocieran los derechos. Era algo que se estaban luchando desde con Cedillo, que lograron como que el Congreso la tomara en cuenta, y 6 años después, con el siguiente presidente, dijo, bueno, la voy a valer, la ley indígena, para que tengan derechos los indígenas como ciudadanos normales, que tengan derechos a sus
tierras y no se les expropien. Todos son indígenas, o sea, todas las comunidades indígenas, por ejemplo, de Michoacán, las de Tamaulipas, las de todos los raramuris que están en el norte, o sea, Tabasco, o sea, todos los estados menos ustedes de Chiapas, o sea, específicamente ustedes, EZNL, no son indígenas, sino son sujetos de interés. Ante la ley los reconoció como sujetos de interés y no como indígenas, entonces ellos no recibieron el beneficio de la ley indígena, entonces no van a tener control sobre las tierras y recursos naturales y no van a tener la autonomía. Algo que es muy característico de la ley indígena es que la constitución no rige a los grupos indígenas, entonces el gobierno no los puede, digamos, tocar de manera legal a los indígenas. O sea, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, en Real de 14, es ilegal el consumo de peyote, pero para los grupos indígenas de la zona no es ilegal el consumo de peyote porque para empezar son sus tierras y por preservación de la cultura lo usan para sus ceremonias, alimentos, artesanías, pinturas, lo que sea. Entonces ellos quedan excluidos de que esa ley les aplica a ellos, esa es la autonomía. Entonces a ellos no les aplicó esa autonomía, entonces vivir en más marginación porque ya ni siquiera tienen su identidad cultural que los protegía, porque los indígenas tienen esa, digamos, protección. Eso no quiere decir la verdad, son muy discriminados hasta la fecha en México a pesar de que tengan esa protección, pero meramente el gobierno no lo hizo porque le importe la autonomía de los indígenas, sino porque pues son patrimonio cultural de México y es la esencia mexicana y están también protegidos por la ONU, simplemente por eso. Pero hasta la fecha se les siguen expropiando tierras, o sea, aunque tenga la ley indígena, o se las compran a precios muy bajos que valen. Pero bueno, algo importante de este Fox fue que es el primer presidente de la historia que no es del PRI. Él tenía un acuerdo migratorio con Estados Unidos. Bueno, estaba en vigor para llevarlo a cabo, pero con lo que hubo del ataque terrorista de las Torres Gemelas, Estados Unidos volvió a cerrarse con tratados sociales, no económicos, y países, pero logró restaurar como que esa, no amistad, pero ¿cuál sería? Pues estrechamiento a favor de los mexicanos y también de la economía de Estados Unidos. O sea, logró arreglar ese problema que tenían y logró el acuerdo migratorio, que era lo que buscaba, es que las llamadas a larga distancia, por ejemplo, si alguien marcaba de Estados Unidos a México, fueran más baratas las tarifas. También los impuestos que se les cobraban sobre las remesas. Las remesas es el dinero que manda la gente que trabaja en Estados Unidos que manda a su familia aquí en México. Entonces se les cobraba obviamente por el envío de remesas, pero disminuyó el costo de y también logró que esto fue justamente en el año 2006, es importante, logra el voto de los mexicanos en el extranjero, o sea, mexicanos que vivan en Estados Unidos o en cualquier país o que no solo que vivan ahí, que digamos que estén de vacaciones, puedan asistir a la embajada mexicana de ese país y voten. Algo que pasó en estas votaciones fue que muchos mexicanos que estaban en España fueron a votar desde la embajada mexicana en España para votar en estas elecciones. O sea, no tienes que vivir específicamente ahí, si te encuentras fuera del país para que votes y tu voto cuente, porque al final de cuentas no pierden derecho porque siguen siendo mexicanos. Se le ofrece la entrada a la guerra contra Irak, ya que estaban estas tensiones con el terrorismo, Estados Unidos, el bombardeo, y se le ofreció, pero él rechazó esta decisión. Algo de Vicente Fox Quesada es que dentro de su sexenio le dio entrada a muchas empresas asiáticas. O sea, los presidentes pasados le dieron muchísima entrada a empresas extranjeras, pero sobre todo alemanas, francesas, gringas, no se diga, canadienses también, muchas en su mayoría, y muy poquitas asiáticas. Fue, digamos,
un crecimiento selectivo, no dejaban entrar cualquier empresa por cualquier cosa, racismo, economía, lo que sea, no sabemos las razones, pero Vicente Fox fue el primer presidente que le dio entrada a empresas asiáticas, sobre todo automotrices, todo lo que lo que es Toyota, Suzuki, las, las chinas ahorita, China, y bueno, estas son más recientes, pero de hecho entraron en 2006, ahorita fue que se pusieron de moda, pero toda la empresa automotriz asiática entró. Y no solo asiática, digo, no solo automotriz, sino de empresas asiáticas de todo el sector o cualquier nicho de producción, pero sobre todo la automotriz. Entonces, la producción automotriz aquí en México creció demasiado, era algo que teníamos muy atrasados. Y él también tenía esta propuesta, el Plan Puebla-Panamá, que afortunadamente no se llevó a cabo, porque ¿qué es lo que buscaba? Hacer maquiladoras, así como en China, que se dedicaran a producir telas, ropa, todo lo textil, así se hacía conocer como el jaguar americano. Los que sabemos es el jaguar, es como un bloque económico de varios países asiáticos que tienen que producen ropa, todo el fast fashion, que producen ropa textiles a grandes cantidades, muy barato, muy barata mano de obra y se la venden a empresas como Stradivarius, Zara. Ese era el objetivo que tuviera en México, pero la mano de obra iba a ser baratísima e iba a ser explotación a los indígenas. ¿Sí? O sea, contratar indígenas para pagarles barato y poder vender y que la economía de México crezca, pero pues a qué costo, ¿no? Es algo que no se llevó y pues obviamente estas maquiladoras iban a ser construidas en territorio indígena también, o sea, no solo les iban a quitar su territorio, sino los iban a explotar. Y también algo muy importante de él es la icónica, él fundó la icónica Biblioteca Vasconcelos, que es la más grande, no sé si la han visto en Ciudad de México, es la que tiene así como que los pedazos así que parecen flotantes, está muy bonita esa biblioteca. Por lo general, cada presidente deja un monumento o deja una edificación a beneficio de la ciudad antes de terminar su sexenio para como dejar marca física de su sexenio, ¿no? Él dejó la amiga biblioteca de Vasconcelos que costó 1.350 millones de dólares. O sea, es una cantidad nefasta, ¿verdad? Así como también tuvo el plan de hacer el aeropuerto de Texcoco, que al final pues fue un fallo y AMLO lo recuperó en su sexenio, igual hasta la fecha el aeropuerto no ha funcionado al 100 como se esperaba, pero sí cada presidente tiene como una marca física que quiere dejar. Vicente Fox fue la biblioteca de Vasconcelos y por ejemplo, AMLO fue el tren de Mérida a Yucatán, no me acuerdo, el tren Sumaya, el tren Maya fue su marca física que dejó, el de Felipe Calderón, que es el que sigue después de Fox, fue en Ciudad de México es conocida como La Galleta, pero es ay, ¿cómo se llamaba? Aquí tengo el nombre escrito. Mm, la estrella de luz se hacía llamar. Es un palo gigante lleno de luces LED que costó igual millones de pesos y que hasta la fecha no prende y que o no la prenden porque gasta un chorro de luz, o sea, fue un desperdicio también de dinero. Bueno, Fox crea en el 2004 el Seguro Popular, que es para personas que no tienen IMSS o ISSSTE. El IMSS y el ISSSTE se le da a los trabajadores no solo del sector público, sino tú también puedes solicitarlo siendo de privada. Crea el IFAI, que es el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos, que en 2015 es cambiado por el INAI. Felipe Calderón fue del 2006 y al 2012, él es igual del partido PAN. Aquí voy a aventármelo rápido estos últimos 6 minutos que nos quedan. Fue el primer presidente que declara la guerra contra el narco y algo importante es que
fue la inflación más baja de la historia de México con el 1.93%. Nada más para que sepan, el promedio de la inflación está entre el 6.5% y el 7.5%. Y cuando es considerado el 6.5 es porque está por debajo del promedio. El promedio es el 7%. La economía estaba en el 1, la inflación estaba en el 1.93%. O sea, es demasiado. Y eso fue en el 2012, ¿verdad? Antes de que entrara Peña Nieto. De él a mí lo que me preguntaron fue la reforma energética, la fecha más que nada. Obviamente tú no vas a saber este tipo de cosas, ni yo voy a saberlo. O sea, son cosas, son datos muy específicos, pero sí. La reforma energética, que era la inversión a constructoras, gasolina, o sea, todo lo que era el petróleo, Pemex, entonces fue modificada el 20 de diciembre de 2013. Cambió el IFE al INE el 10 de febrero de 2014. O sea, el 10 de febrero puso la reforma, cambió la reforma electoral para que del IFE pasara a cambiar, pasara a llamarse INE. Ya cuando se llevó a vigor fue después, pero esa es la fecha oficial. De, digamos como que se firmó y cuando se llevó a vigor fue el 4 de abril de 2014. Es más probable que les pregunten la del 10 de febrero. Y cambió la reforma fiscal. ¿Esto qué quiere decir? La de los impuestos. Fue promulgada el 11 de diciembre de 2013 y se llevó en vigor el 1 de enero de 2014, que es homologación del IVA. Esto quiere decir es que justamente en ese año lo que hacía es que eran los países de la frontera, todo lo que es Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y Norte, tenían los impuestos al 11% y el resto de los estados del país tenían el IVA al 16%. Entonces lo que dice Peña Nieto es, va a ser el 16% en todo el país. Eso es lo importante. Y la fecha que les más probable que les pregunten es la del 11 de diciembre, porque es cuando se cambió dentro de la constitución o de las reformas del país. Entonces esta es como que la más importante, o sea, ya estaba todo hecho, nada más era que se llevara a cabo el siguiente año. Esto es importante porque, bueno, a mí me preguntaron esa y es importante porque AMLO en su sexenio lo que hizo fue cambiar esa reforma. Cambió la reforma de Peña Nieto y lo que hizo fue reducir el IVA, que ya no fuera el 10% para todo el país como había decretado Peña Nieto, y lo que hizo fue que fueran el 8%. ¿Por qué? Porque por lo general estos estados que están en la frontera con Estados Unidos se dedican al comercio, a todo lo que es de aduanas, todo lo que entra, todo lo que sale. Entonces, no es para beneficiar a los ciudadanos de cada estado, sino al comercio de México, porque al estar en un 8% el IVA, a las empresas que exportan a Estados Unidos y Canadá, obviamente salen por la frontera de esos países, o sea, salen por el norte del país. El hecho de que el IVA esté en el 8% hace que sea más barato para los empresarios mexicanos vender mercancía a otros países y sacarla del país, entonces beneficia a la empresa mexicana. Ese era el objetivo principal, no porque los ciudadanos, ay, no sé, al comprar un carro van a tener el 6% del IVA o al comprar cualquier cosa se les va a cobrar el 8% en vez del 16%. No, esto aplica solamente dentro de la industria y dentro del comercio. E igual el ISR, que es el impuesto sobre la renta, es del 30% a nivel nacional, pero en esos 5, 6 estados es del 20%. Esta se llevó a cabo el 1 de enero de 2019. Este cambio no es de hace muchos años, de hecho es reciente. Y hasta aquí queda. En la guía quería que les explicaran hasta el 2005, pero en los exámenes en realidad te van a preguntar, lo más probable es que sea de Fox y de Peña Nieto. De Fox no te van a preguntar nada económico más que quién fue el primer presidente que no fue del partido del PRI, iba a ser Fox,
y les van a preguntar por la reforma energética o la fiscal, que fue en mi caso. Por lo general son preguntas muy específicas las que les hacen y por lo general siempre son de los más actuales, pero sin meterse en polémicas políticas. Entonces no les van a preguntar de AMLO ni de Felipe Calderón. Entonces, ya es la última clase de la materia. Les mando el documento a WhatsApp. Igual, cualquier duda, díganme si tienen una duda, o sea, checando la guía y les quedó una duda de un tema o quieren ver un tema más a fondo, mándenle mensaje a Rommel, que pues es el que decide lo de las clases, y díganle, no sé, que quiero que pues Sofía nos dé una clase más donde nos resuelva dudas específicas, o sea, que ya tengan ustedes sus dudas o que les hable de un tema para que me digan con anticipación, preparo la clase y les contesto sus dudas y ya pues él está al tanto y él acomode los horarios o si otro día, pero díganle a él si llegan a querer, porque no se pueden poner de acuerdo conmigo directo, porque él es el que pues decide los horarios y de hecho las materias, no está dentro de mí. Entonces, espero pues a ver si les doy una clase más a futuro y de verdad, si tienen una duda por WhatsApp, mándenme mensaje y les deseo toda la suerte para su examen. Gracias. Bye.